Muy bien, pues nuestro workshop de hoy nos va a estar acompañando Mauricio Torres, quien es nuestro ponente, y también tenemos el gusto y la gran compañía de Adriana Acevedo. Les voy a ceder ahorita la palabra para que también nos cuenten un poquito acerca de ellos y pues bueno, también un poco acerca del contenido de esta reunión y bueno, nada más como acompañante también bueno, está por ahí Mariana. Mariana, ella es del equipo de Innovarte, creo que algunos ya de ustedes la conocen y bueno, va a estar apoyándonos en moderar este diálogo. Y quizá nada más como acuerdos muy rápidos, ya saben que este contenido que preparamos para ustedes siempre es muy valioso y tratamos de que lo aprovechemos al máximo, entonces les pedimos mucha atención, mucha participación y mucha escucha activa. Si alguno tiene dudas, vamos a reservar un espacio en la parte final de la plática para que ahora sí nos podamos explayar en preguntas, dudas y demás, ¿va? Pues bienvenidos a todos, bienvenidos Mau, Adrián, Mariana, muchísimas gracias por su apoyo. Pues les cedo la palabra. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Andy. Pues así es, estamos desde Dosis Media transmitiendo en este pequeño workshop. La verdad es que estamos haciendo una dinámica nueva, pero espero que les encante. Como ya dijiste, estoy con Mauricio Torres Hola, buenas tardes. y por este lado tenemos a Adrián Acevedo. Hola, buenas tardes a todos. Oigan, pues vamos a entrar un poquito de lleno con el tema de hoy, que la verdad es súper interesante. Yo creo que todos nosotros estamos preocupados por nuestra empresa y sobre todo por estos temas que podemos anticipar, ¿no? Para que no llegue una desgracia cuando ya es muy tarde. ¿Qué nos dices, Mau? Pues primero que nada, muchas gracias. Gracias a la comunidad de Innovarte por el espacio. Gracias a Dosis Media por todas las facilidades prestadas. Y como bien dices, Mar, vamos a hablar de un tema súper interesante, bien importante, y vamos a ver qué tal resulta el formato de Ojalá workshop. les guste, sí. Primero me gustaría empezar presentándome. Soy Mauricio Torres, soy agente de seguros. Soy egresado de la UPAEP, tengo una maestría en Dirección y Finanzas, tengo todas mis acreditaciones como intermediario de seguros y también me gustaría platicarles un poco del despacho. COI es un despacho con alcance nacional y tenemos alcance regional, es decir, tenemos oficinas en el estado de Hidalgo, en Tlaxcala, en Veracruz, por supuesto en Puebla, estamos por abrir Aguascalientes, Estado de México, Jalisco. Somos también el primer despacho con concepto de franquicia. Tenemos una franquicia que está a punto de nacer al mercado, también aquí en la ciudad de Puebla. Y justo este año, ya les haremos llegar la invitación, cumpliremos nuestros 15 años. Entonces, Wow. estamos viendo si queremos viaje o fiesta, pero yo creo que vamos a ir por las dos, les haremos llegar Que nos inviten a las dos. la No, invitación al para viaje también. festejar. Claro. A los dos, a los Con dos. mucho gusto. Oye, y por Y este lado, nada más para presentar rapidísimo a Adrián, que nos cuente un poquito quién es, por qué lo invitamos. Bueno, padrísimos. Antes que nada, gracias a Sí. Innovarte. Es Dosis Media, amigo, gracias por la confianza al de estar contrario, acá. gracias Es por padrísimo. aceptar la invitación. No, gracias, es padrísimo. Bueno, yo soy Adrián Acevedo, soy socio director de ACR Consultores. Ujú. Yo tengo un despacho contable y fiscal. Y pues cuando platicábamos con el buen Mauricio, coincidimos en varios grupos empresariales y me comentó acerca de este tema. Le dije, pues encantado, vamos a platicar. Y creo que es importante sobre todo pues para todos los empresarios, los contribuyentes, establecer normas correctas pues de deducción y temas fiscales. Entonces, encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a los dos. Pues si quieren empezamos de lleno. Mariana. Cuéntanos. Perdón, hago un corte súper rápido para Claro, aquellas Andy. personas que están aquí online y para que, bueno, puedan disfrutar de esta calidad de video también espectacular. En la parte de arriba del cuadrito de donde ven ustedes a Adrián y a Mau, hay unos tres puntitos. Si le dan clic ahí, les va a aparecer una opción de anclar. Si le pican ahí, la pantalla se les va a hacer totalmente grande para que puedan disfrutar, pues como les digo, con mejor calidad todo y lo vean todo en grande, ¿va? Listo, gracias. ¿Es anclaje o pin? Anclaje Bueno, Buenísimo. pin. Perfecto. depende del idioma. Ahora sí, empezamos, Mau. Pues entremos en materia. Fíjense que hoy vamos a abordar el tema de seguros desde una perspectiva diferente. Es decir, vamos a ver el tema del seguro, de la póliza, de la protección, de las coberturas, no desde una perspectiva tradicional. Lo Claro. vamos a abordar como un instrumento financiero, Ok. con aplicaciones bien importantes para el mundo del empresario, para cuidar justo su negocio y Ujú. para darle incluso certidumbre a la sustentabilidad de la operación. El concepto es hombre clave, persona clave. Claro. Y es justo un concepto porque en realidad es un término inventado, yo diría, por la industria del seguro, Ujú.
El nombre correcto del producto o de la cobertura es seguro de dirigentes y técnicos. Ese es el nombre correcto. El concepto justo es persona clave. Y vamos a ir desglosando poco a poco Claro. cuáles son los términos para entender cuáles son los beneficios y la aplicación de este importante instrumento financiero. Primero, ¿quién es una persona clave? En realidad, estoy convencido que todos los que estamos aquí y todos los que nos hacen el favor de estar conectados son también personas clave. claves, claro. Son todas aquellas posiciones, personas que desde su trinchera, desde su día a día, tienen una aportación súper valiosa y súper importante para el tema de el correcto y exitoso funcionamiento de las empresas. Ok. Un antecedente importante es que este concepto y este producto aplica únicamente para personas morales. Esto es muy importante. Para personas físicas, digamos que existe el equivalente, pero hoy que vamos a hablar de persona clave, es únicamente para Persona física. personas morales. Ok. Ujú. Entonces, persona clave puede ser cualquiera que por su capacitación, por Ujú. su grado de especialización, por su experiencia, en realidad por su desempeño, por el Ujú. resultado de su contribución, es considerada una persona clave, dado que al faltar estaría generando digamos, un hueco de contribución Claro. en el resultado de la empresa. Ok. Entonces, empezando por ahí, ese es el concepto de Ujú. persona clave. No necesita cubrir alguna jerarquía dentro de la organización en general. Lo que es bien importante es tener muy clara cuál es su contribución, porque como parte del proceso de asegurar a una persona clave, sí tenemos que justificar justo cuál es la contribución en términos de Ok. utilidades o en términos de ventas o en Mm, términos de resultados. ok. Vamos a hablar de cuáles son también algunas de las coberturas que incluyen este concepto. Este concepto, yo diría, esta estrategia financiera con implicaciones fiscales que más adelante nuestro amigo Adrián, como experto en la materia, nos explicará, tiene como objetivo primordial el que el empresario esté preparado para que en caso de que alguno de los riesgos se materialicen, Claro. la empresa cuando menos tenga recursos para poder hacer frente a este evento tan importante. Ok. Ahora, ¿cuáles son, de manera muy genérica, las coberturas que puede incluir este proyecto? Es muerte por cualquier evento, Ujú. muerte por enfermedad. Ujú. En el caso de muerte accidental vale la pena separarlo un poco, porque en el caso de muerte accidental existe una cobertura en donde incluso la indemnización se puede ir a más del doble. Entonces el beneficio es mayor Ok. al tener contratada esta cobertura. Y hay un concepto muy valioso que es el tema de invalidez. La invalidez también está cubierta en este concepto de persona clave. Ok. Y hay otra que también me gustaría que la tengan en mente nuestros amigos que nos escuchan, porque yo diría que esta otra de la que vamos a hablar es justo el punto neurálgico que le da un beneficio importantísimo al empresario y a la empresa. Y es básicamente los seguros de vida, pues te cubren contra estas eventualidades Sí. que pueden ocurrir. Adicionalmente hay otro riesgo, que es el qué pasa si el tema del fallecimiento no se da, es decir, ¿qué pasa si sobrevivimos? Ese, al final, si no estás preparado de la manera adecuada, también puede ser un riesgo. ¿Y qué creen? Que con este instrumento también tenemos cobertura. De hecho, como les decía, es el punto neurálgico de la cobertura de este proyecto de hombre clave. Perfecto. ¿Para qué? ¿Para qué desarrollar un tema de hombre clave o por qué implementar un proyecto de hombre clave en las organizaciones? Pues justo es porque al final, al tener contratadas personas, pues tenemos al final día con día un pasivo laboral. Un pasivo laboral que tiene un rubro importante en nuestra carga financiera Ok. como empresarios. Bueno, pues al tener un proyecto como este, nos ayuda a ir generando estas reservas para poder hacerle frente a estas contingencias, a estos pasivos. Ok.
¿Cuáles son algunos de los requerimientos para poder contratar un hombre clave? Primero, como les decía, la aplicación es para una persona moral. Segundo, las compañías aseguradoras pasan por un proceso de revisión de la información. Ujú. Entonces, las compañías aseguradoras nos piden sí alguna serie de Es como requisitos. un filtro, ¿no? Para que tú puedas Exacto, justo procesarlo. Ujú. correcto, justo es eso, Ujú. un filtro para poder saber si la persona moral es elegible Ok. para poder implementar un proyecto como este. Ujú. Entonces, primer requisito es una persona moral. Claro. Segundo, el tener cuando menos 2 años de operación probada, es Ok. decir, estar dado de alta De con alta. todas las de la ley, Ujú, ujú. el tener cuando menos 2 ejercicios fiscales completos, Ok. y normalmente nos piden el comprobar cierta solvencia a través de la información oficial, que son justo las declaraciones ante el SAT Ujú. o bien los estados financieros auditados, cuál es el mero mole de nuestro Firmados por especialista. un contador certificado, de acuerdo. Ajá. Claro. Es correcto. Ahora, un tema súper importante también es cómo se determina una suma asegurada Ujú. de un proyecto de hombre clave. No existe una regla que nos determine el paso a paso de cómo se determina una suma asegurada para una persona moral. Ok. Hay ciertos estándares o ciertas prácticas comunes en la industria del seguro, en donde podemos decir que pueden ser 5 años de las utilidades de la empresa, o Mm. bien cinco veces el ingreso anual de la persona clave. Esos son más o menos criterios válidos para poder determinar una suma asegurada para, para una persona clave. Y como les decía, es súper importante tener todo esto bien documentado. Al final, sea cual sea el criterio o la metodología que se aplique, Ujú. es bien importante tener el sustento del Claro. por qué se está siguiendo por un camino o por el otro. Ahora, como les decía, estos son proyectos que se Ujú. hacen con la ayuda de un asesor. Sí. No es un producto estándar, Sí. sino podemos ir armando un traje a la medida dependiendo Mm. de cuáles son las características de la empresa y qué es lo que al empresario le interesa cubrir vía este instrumento financiero Sí. que es la póliza de seguro. Perfecto. Oye, se me ocurre, ¿puedes tener más de uno Buena pregunta. en tu Sí, empresa? por supuesto, puede haber más de uno. Ok. Puede haber más de uno. De hecho, normalmente lo hay. Ujú. Normalmente lo hay y existe un límite que al final es, digamos, la capacidad de aseguramiento de la persona moral, Ok. pero sí, normalmente hay más de una persona clave en Ujú. una empresa, en una persona moral. Ahí un poquito te voy a interrumpir. ¿Qué pasaría si esa persona clave se va y tú ya hiciste la inversión? Es muy buena pregunta. Si la persona clave se va, al final, es decir, si decide irse o ¿O lo al final, corren? o lo corren, Sí. lo que se puede hacer es un rescate de la póliza. Ok. Ese es, digamos, el camino más común. Ujú. Es decir, dependiendo de cuántos años lleve la empresa aportando a este proyecto de hombre clave, sí existe un valor en efectivo, es Ok. decir, un valor de rescate. Mm. Normalmente es a partir del tercer año en donde ya la póliza se puede rescatar y la empresa recibe un monto al Mm. momento de dar por terminado esta póliza de seguro. En realidad, la naturaleza de este tipo de contratos, por supuesto que no es la terminación anticipada, pero Ok. sí existe digamos, esa válvula de escape y se tiene cierta recuperación de las primas Ah, aportadas. eso está súper saberlo. Oye, y cuando se materializa un riesgo, o sea, en este caso un fallecimiento, ¿a quién aseguran? ¿Al trabajador? ¿A la empresa? Fíjate, Mar, que la fórmula es en realidad muy sencilla. Es Ok. decir, en este tipo de pólizas, el contratante es la persona moral, es la Ok. empresa. Sale a nombre de la razón social de la empresa. Exacto, las Ujú. facturas Ujú. salen a nombre de la empresa. Ok. El que paga las primas es la Res- empresa. ujú. El asegurado, al que se le van a cubrir los riesgos de los cuales ya platicamos, Sí.
es la persona clave. Ok. Y el beneficiario, sí o sí, es decir, tiene un carácter de irrevocable, es la Mm. persona moral. Por eso Ok. es que este proyecto funciona muy bien como ir generando un Ujú. fondo para hacerle frente a estos pasivos laborales o incluso como un instrumento de planeación financiera muy adecuado, porque ya sabemos que sí o sí en X años a lo mejor habrá que darle un bono o habrá que buscar algún esquema para indemnizar por antigüedad Sí. a ciertos empleados con cierta jerarquía o simplemente porque el dueño o uno de los socios pues necesita, ya sabe que en 10 años va a necesitar un fondo, este es un instrumento muy adecuado. Ok. Entonces, el beneficiario de las indemnizaciones siempre va a ser la persona moral. Perfecto. Aquí me gustaría cederle la palabra a nuestro especialista en el área fiscal, porque este tipo de instrumentos tiene un sustento legal muy importante, donde básicamente hay algunos artículos de la ley del impuesto sobre la renta, del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, sobre aquellos conceptos que son deducibles e incluso de aquellos conceptos como las indemnizaciones, que también hay que tener mucho cuidado sobre cuál es el tratamiento que se le da. Sí, claro. Bueno, pues antes que nada también estamos hablando de personas morales, Sí. pero también dentro de las personas morales también se desglosan. Mm. Hay personas morales en base a su régimen, puede ser régimen general, también puede ser algunos reciclos, que es en base a flujo efectivo. Entonces creo que hay que acotar ese tema en la cuestión de la deducción. Es 100% deducible, nada más que hay que ver Ujú. si estás tributando en el régimen de general Ok. y con la factura, estamos de acuerdo. Y ya con el reciclo, al momento del pago, ya es deducible esa póliza. Creo que es importante mencionar por el tema, por el simple hecho de el tipo de sociedad en la que están registrados, ¿no? Creo que es un tema interesante. Mm. El artículo 27 de la Ley del Impuesto a la Renta maneja en su fracción 12, establece esa deducción tal cual, ¿no? Donde vienen los seguros, tal cual, y nos establece que por una indemnización, por una falta de una persona Ujú. tal cual importante para la empresa, Empresa. pues va a ser deducible 100%, ¿no? Ok. Entonces creo que es interesante y ya un poquito más el reglamento maneja, en el artículo 51, maneja ya un poquito más a fondo, ya desglosa cada uno de los conceptos por lo cual, que los que has comentado. Entonces yo creo que todo está bastante bien establecido en ley, ¿no? Entonces, esos son lo que tal cual que nos manejan nuestra ley de impuesto a la renta y pues bueno, pues son deducibles, ¿no? Ahorita veremos el efecto en lo que vas a comentar posteriormente, que es el efecto también en cuestión de impuestos, cómo nos ayuda a bajar la base contributiva, ¿no? Recordemos que los impuestos, hay una tasa o porcentaje dependiendo, va en base a como tal, perdón, ¿cómo se llama? Que repita la misma palabra, es sobre la misma base se calcula el impuesto. Ah. Entonces, pues el 30% que es personas morales en territorio nacional, en México, entonces es importante bajar la base contributiva para que sobre eso sean menos los impuestos, ¿no? Ok. Buenísimo. Y fíjense que además, hablando ya particularmente Ujú. de cómo podemos ir construyendo este proyecto de persona clave, existen típicamente dos productos que nos facilitan el poder armar este proyecto de persona clave para las personas morales y que incluso vienen marcados por la ley. Ujú. Uno tienen que ser seguros temporales. El plazo máximo es hasta 20 años. Y hablando de seguros temporales, podemos hablar de un seguro que te da Mm. pura protección. Aquí sí, lo único que cubrimos es los dos conceptos por los cuales puede morir una persona, es decir, las dos coberturas de muerte y el tema de invalidez. Esas son las coberturas que te ofrece este proyecto de persona clave con estos seguros donde es pura protección. Hay otro tipo de seguros como el Dotal, Ajá. que puede ser un total de 5, 10, 15 y hasta 20 años, en donde sí se cubre Mm. el riesgo, digamos, de permanecer vivo, ¿no? Es ahí en donde el proyecto se vuelve más interesante, Ok. dado que si se llega al plazo Mm. del contrato del Dotal, la empresa va a recibir una indemnización interesante, es decir, ya nos explicó Adrián que la prima es 100% deducible, Sí. nos baja la base gravable, al final la tasa sobre la cual se va a pagar impuesto va a ser
o el monto sobre el cual Ujú. se le va a aplicar la tasa de impuestos va a ser menor y por lo tanto, digamos de una manera muy llana, el SAT nos va a ayudar a pagar un porcentaje interesante Claro. del proyecto de persona clave. Y entonces, al final, la empresa va a ser deducible Ujú. la prima, va a recibir una indemnización normalmente mucho más interesante, con un rendimiento interesante Ok. de lo que pagó por la prima y además de que es 100% deducible. Justo por eso nos decías en un inicio que es como más un tema financiero que como un seguro total, ¿no? O sea, que lo veamos más como una inversión. Justo por eso, porque Ujú. normalmente son proyectos a largo plazo, Ujú. mediano o largo plazo. Por supuesto que cualquier empresario puede obtener rendimientos mucho más atractivos que en un seguro total, ¿sí? Sí. Pero este es un seguro que es un proyecto que por un lado te ofrece una base de protección bien interesante, ya vimos las coberturas, te ofrece una suma asegurada realmente buena Ujú. y al final, además del beneficio de la deducibilidad, te permite un rendimiento interesante, Ok. atractivo. Entonces, Ujú. yo por eso digo que es un instrumento financiero bastante bueno, bastante adecuado para teniendo una correcta planeación fiscal y financiera, se le puede sacar mucho, mucho provecho. Bueno, a mí me gustaría comentar, sobre todo en los cierres de ejercicio, nos tocó estar revisando y analizando desde Ujú. agosto, septiembre, octubre, ya casi en diciembre. No. Oye, vamos a cerrar y tenemos una utilidad interesante, ¿no? Entonces, precisamente es un instrumento súper, súper recomendable. Mm. Sobre todo es una estrategia segura, porque hay unas un poco radicales. Sin embargo, esta es segura y también te ayuda a disminuir. Entonces, ya planeas tu cierre fiscal y ya de repente dices, ay, ¿sabes qué? Tengo una utilidad interesante, un seguro de hombre Ujú. clave, es deducible y la verdad es que es Ujú. bastante bien. Y sí, se lograron en dos empresas y tuvieron un beneficio tal cual de reducción de impuestos. Entonces, bajamos la base, pagamos impuestos e incluso ya un poquito más técnico, nuestro coeficiente de utilidad bajó para que los pagos de impuestos en 2024 sean menores, ¿no? Sí. Y hay otro temita también que es el pago de la PTU, ¿no? Que se va sobre la utilidad del 10%. Ajá. Entonces, el beneficio, como lo comenta aquí el buen Mau, es, es un 40%, Ok. 30% de ICR y hasta un 10% de PTU, porque también la PTU se paga el 10% sobre la base fiscal. Ahí tiene su cálculo muy similar al Ujú. cálculo fiscal, pero tiene un 10%. Entonces, bajamos la base, por lo cual se va a pagar el 30% y también el 10% de la PTU. Entonces, la verdad, fue un beneficio bastante interesante. Y además, bajas el coeficiente de utilidad para pagos provisionales en 2024. Entonces, la verdad es que es muy recomendable y sobre todo seguro. Este tipo de deducción Ujú. es seguro, ese instrumento es seguro, ¿no? Ok. Exacto. Fíjense que antes de venir aquí al workshop, me di a la tarea de hacer un ejercicio. Ah, Nosotros en COI tenemos convenio con más de 16 compañías aseguradoras. Ok. Me di a la tarea de hacerlo con una sola en moneda nacional, Ujú. porque otro de los beneficios es la mm, flexibilidad que hay dada la oferta de las compañías Ujú. aseguradoras, en donde hay incluso opciones de moneda. Sí. Puede ser en dólares, puede ser en UDIs Ujú. y puede ser en pesos. Yo Ok. hice un ejercicio en moneda nacional, hablando de el socio de una empresa que tiene 45 años, no fumador, un total a 20 años, Ujú. con una prima anual de 100,000 pesos. Ok. Él va a terminar pagando en prima, Ujú. en 20 años va a terminar pagando 2.6 millones de pesos. Al final, con la proyección del rescate, del valor en efectivo que va a recibir, son 4.6 millones de pesos lo que él recibiría. Y como dice Adrián, por un lado, tenemos el gran beneficio de que la aportación fue completamente deducible al 100%. Exacto. Tiene impacto en el PTU. Sí. Y por el otro lado, es un instrumento completamente seguro Ujú. y sí o sí va a recibir 4.6 millones de pesos. Y además, si algo ocurre en el camino, Ujú. un tema de invalidez que al final estamos expuestos todos. Si Sí. manejas, estás expuesto. Y si te subes al periférico, Ujú. todavía más expuesto con un tema de un accidente o cosas así. Es decir, esas cosas pasan. Sí. Y más vale tenerlo y no necesitarlo Ujú. que necesitarlo Y no y no tenerlo. tenerlo. Ujú. Entonces, la suma asegurada
estamos hablando de 2.6 millones de pesos de suma asegurada. Ok. Que si uno de los riesgos se materializa, la empresa va a recibir 2.6 millones de pesos por concepto de indemnización, que no resuelve la vida de ningún empresario, no, o de ninguna empresa, no, pero sí puede ser la diferencia Sí. el poder enfrentarlo desde un lugar diferente, ¿no? El tener recursos para poderle dar certidumbre a la empresa. Perfecto. Y bueno, estos slides ya son lo que nos platicaba Adrián, son unos ejemplos. Aquí, digamos, el ejemplo es un ejemplo con PTU y sin PTU. Al final explica lo que ya nos dijo Adrián, o ejemplifica, lo pone en números, lo que ya nos platicó Adrián, de cómo se ve el efecto de tener en la contabilidad de la compañía una póliza de hombre clave o no tenerla. Ujú. Al final, aquí el ejemplo trae una póliza o un pago de prima de 1 millón de pesos al año, y sin PTU, el efecto de ahorro es de 300,000 pesos. Bastante bueno. Ujú. Y con PTU, el efecto de ahorro es de 400,000 pesos. La verdad es que sí, es un ejemplo con una prima quizás exagerada. A lo mejor, pues no todo el mundo estamos pensando en pagar al año 1 millón de pesos en primas, pero ya les puse el ejemplo de cuáles son los números de 100,000 pesos de prima al año. Ujú. Y si lo llevamos a 100,000 pesos, oye, un ahorro de 30,000 o 40,000 pesos, pues es significativo. Está bastante interesante y aparte, como decías, regresando un poquito a los requisitos, son muy buenos, o sea, no es tan complicado tenerlos. No, para nada. Sí, sí requiere pasar por un proceso, como les decía, de armar un traje a la medida, de revisar información financiera, de justificar a la persona clave, de hacer una correcta determinación de la suma asegurada, Claro. pero al final el proceso no es complejo. Este, Acérquense a COI, estaremos muy contentos de platicar con ustedes. Nos va a dar mucho gusto además recibirlos en la oficina. Están súper bonitas nuestras oficinas. Me va a dar mucho gusto invitarles un café y platicar de persona clave. Súper, está bastante interesante. ¿Algo más que nos quieras agregar, Adrián? Pues no, básicamente, igual acercarse a COI, también tienen una gama de seguros muy interesante Ujú. y sobre todo el tema con persona moral y pues ver situaciones básicamente seguras, instrumentos que están, que pasan por cualquier auditoría, por supuesto, o sea, el SAT, por supuesto, da palomazo a este tipo de deducción, que se lleve correctamente con las personas adecuadas y con eso pueden bajar su base contributiva y con eso pueden optimizar sus impuestos. Entonces, básicamente, yo sí lo recomiendo bastante bien. Y incluso ya aparte cuando me dicen, oye, ¿qué estrategias tenemos? Algo así. Digo, también puedes establecer también los seguros para que es algo que puedas ayudarte financieramente, porque es como un ahorro a fin de cuentas y no Ujú. va a suceder. Entonces, tienes un buen regreso de capital El de retorno, ¿no? retorno Ujú. y a su vez, pues deducción y optimiza tus impuestos, que es lo más importante y más ahora en Sí. estas épocas hay que optimizar todos los impuestos de la mejor manera y sobre todo seguro, porque para evitarse cualquier susto y comentar que este año está un poco complicado en la cuestión de la recaudación por parte de las autoridades, pues Sí. qué mejor que acercarse a expertos para que no tengan ningún dolor de cabeza. Súper. Oigan, pues, ¿qué les parece si hacemos alguna apertura para algunas preguntas que tengamos? No sé si quieran, eh, Andy, apoyarnos con preguntas. Sí, claro, tenemos un par. Bueno, justo al inicio mencionaban que, pues bueno, esto va enfocado a personas morales. Nos preguntan para aquellos que son personas físicas, ¿cuál sería la solución? O sea, digo, quizá tal vez este seguro no aplica del todo o hay alguna excepción o no sé si por ahí hay algo. Sí, sí lo hay. Muchas gracias por la pregunta. Este proyecto de persona clave sí, es únicamente para personas morales. Sin embargo, para personas físicas existe también una gama de posibilidades, también deducibles de impuestos, también con un nivel de protección súper bueno, también con tasas de rendimiento bastante, bastante atractivas, quizás hasta más atractivas que esto. Y por supuesto podemos platicar de soluciones para personas físicas también, con mucho gusto.
Ahí yo haría un acotamiento, digo aquí ya, aquí con el experto, aquí Mau, habría que revisar si esos seguros son como deducciones personales, Ujú. que irían hasta el pago del anual, hasta la declaración anual, o bien en el pago provisional, ¿no? Habría que revisar nada más ahí el tipo de seguro, pero generalmente esos van como deducibles como hasta la declaración anual, como deducciones personales, ¿no? Digo, si hay uno que está ahí provisional, estará genial, ¿no? Pero bueno, acérquense a COI a ver toda la gama que tienen, ¿no? Al final, entonces sugiero pasar por ambas ventanillas, ¿no? Para poder armar el Ajá. esquema completamente Sí. certero de estar bien protegido y que quedemos completamente satisfechos con la parte fiscal también, que Exacto. tienes toda la razón, es bien importante observarla. Sí. ¿Alguna otra que tengamos, Andy? Nos preguntaban también si la persona muere, el dinero se le queda a la empresa, ¿correcto? Sí, si la persona llega a faltar, es correcto, la indemnización Mm, es para la persona moral, al ser el contratante y el que paga la prima. De acuerdo. También, bueno, José nos pregunta cómo se calcula el importe de la prima anual y qué requisito debe de cumplir el hombre clave. Bueno, quizá o si quieren regresar a la slide para Sí, que con mucho gusto. Está bueno. quieran anotarlo y demás. Al final, las variables para poder calcular, primero, la suma asegurada, esas sí son, son variables que tienen que ver con la empresa. mm, Y me parece que aquí está. Es decir, hay dos maneras de poder calcular la correcta suma asegurada de una persona clave. Normalmente en la industria del seguro hay dos factores. Uno es 5 veces la utilidad de la empresa o 5 veces el ingreso anual de, de la persona catalogada como persona clave. 5 años, ¿por qué? Bueno, porque hay un estudio en donde 5 años es más o menos el tiempo en que le lleva a una compañía volver a estar al 100 después de la pérdida de una persona clave. Más o ok. menos es el tiempo estándar que le lleva a una compañía el poder resarcir al 100% la ausencia de una persona clave que falta sin una correcta planeación, ¿no? Ahora, el cálculo de la prima, ese depende primero de la suma asegurada y depende también de algunas características de la persona clave. Claro. Básicamente tiene que ver con la edad y con el género. Mm. Es cierto que a mayor edad que tenga una persona, la prima va a ser más alta. Claro. Si fuma, por ejemplo, la prima también va a ser más alta. Ujú, Si es hombre o es mujer, también influye en el cálculo de la prima. ok. Bien. Un seguro para hombre, por ejemplo, es un poquito más alto, la prima es más alta que la póliza para una mujer. ¿Y a qué se Sucede, debe? sucede todo es cuestión de estadísticas Ah, y súper. de números. Ok. Los estudios de las compañías aseguradoras pues demuestran que es más probable que un hombre fallezca a ciertas edades que una Una mujer. mujer. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de gastos médicos ocurre completamente lo contrario. Ok. El seguro de gastos médicos típicamente es más caro para una mujer que para un hombre. Ok. Perfecto. ¿Tenemos En ese alguna otra? Ah, sentido, nos preguntaron si hay algún límite de edad para poder tener este seguro. O incluso, Sí, digo, a esta pregunta, o sea, ¿en qué edad lo recomiendas o en qué etapa, ya sea de la persona o de la empresa, recomendarías adquirir aquí, este tipo de seguro? ok. Entre más joven, mejor, porque la prima va a ser menos alta. ujú, Es decir, hay que empezar con este proyecto lo más pronto posible, en realidad. Y aplican los criterios y requisitos que tiene cada compañía aseguradora. Normalmente, sin exámenes médicos, es a los 60 o 64 años de edad. A partir de los 65 y a lo mejor hasta los 69 se puede, pero ya hay que pasar por un requisito de gastos médicos, digo, perdón, de estudios médicos. ah, E incluso también depende de la suma asegurada, la compañía aseguradora nos puede solicitar algunos estudios médicos claro. para poder hacer la aprobación de X suma asegurada. Ok. Y igual vuelven a preguntar en tema como de la persona, entonces, si el hombre clave puede ser socios de la empresa o aplica para colaborador o solo directivos, ¿qué recomendación Todas, nos? todas las anteriores. De acuerdo. En tu experiencia, ¿qué es lo que más has visto? O quizá, por ejemplo, entendiendo aquí, ¿no? Que, bueno, tenemos directores de empresas y demás, pero quizá por ahí hay un par de personas importantes adicionales.
¿qué recomendarías? Mira, la verdad es que este tema de la persona clave es un tema que no es nuevo, ni mucho menos. Sin embargo, yo creo que este tipo de proyectos tiene muy poca penetración en el empresariado. Ujú. Es decir, tradicionalmente nos vamos por Ujú. seguros de vida colectivos, gastos médicos colectivos, como estrategias para poder tener el beneficio fiscal de la deducibilidad, y eso por supuesto que es bueno. Pero además de estos Ujú. productos que ya Ujú. son muy conocidos, este proyecto de persona clave tiene muchos beneficios. A mí, si me preguntan, todos los que son socios de una empresa, de una persona moral, deberían de tener un nombre clave. No veo el por qué no un socio no tenga Un un nombre. proyecto de persona clave. Ujú. ¿Por qué? Porque le brinda un nivel de protección muy bueno, Sí. es deducible al Ujú. 100% y va a tener la certeza de que al plazo que él defina, hasta 20 años, va a recibir una suma, un retorno bastante interesante. Claro. Perfecto. De acuerdo. Nos preguntan si al final de la vigencia hay devolución de primas, ¿qué estrategia fiscal recomendarían? Esa es buena pregunta. Al final del proyecto, en el caso de un total, no es devolución de primas, se entrega un fondo. Se entrega el fondo pactado, se le entrega a la persona moral. Y esta es una buena pregunta para nuestro experto fiscal. Al final, al SAT es muy complicado ganarle. Si bien es cierto que el pago de primas es 100% deducible, una vez que se recibe la indemnización, ese dinero que ingresa a la compañía tiene que formar parte del ingreso que se acumula. ¿Es correcto, Hasta se Adrián? acomodó Adrián, ¿ya vieron? Sí, es que estuvo buenísima la pregunta porque veríamos todos de alguna manera vemos que sí es Sí. deducible, Ujú. pero una vez cuando se regresan es parte de los ingresos acumulables, Mm. tal cual que es más establece la ley del impuesto a la renta, el artículo 16, 18, no recuerdo bien cuál de los dos. Sin embargo, establece ahí el retorno, el pago de seguros por Ujú. no haberse ejercido, etcétera, en su momento. Te regresan. Una estrategia fiscal es establecer, por ejemplo, platicábamos en octubre, noviembre, que el seguro, híjole, fuera lo antes posible, que fuera en octubre. ¿Para qué? Para que tuviéramos tiempo de mover en octubre, noviembre, diciembre, ya cuando llega, ya saber qué hacer Mm. con ese recurso. Ya es cuestión del tipo de empresa, tal cual como maneje, si es en activos, si es en pago de pasivos, o si es en inversión, etcétera. Ya es cuestión de cada empresa que maneje su estrategia fiscal cuando revise, cuando tenga ese retorno de recurso, ¿no? Pero sí es como tal un ingreso acumulable que en 15 o 18 o 20 años puede hacer perfectamente tu planeación y poder sacarle el jugo a ese recurso que te llegue, ¿no? Pero sí, tal cual, ¿eh? Sacarle el jugo, Adrián, significa el poder, es decir, ya sabes que en el 2030 te van a llegar 7 millones de pesos. Ujú. Es posible establecer una estrategia fiscal para que esos 7 millones de pesos no te impacten de una manera tan importante en tu estado de resultados. ¿Es correcto? Es correcto, sí, porque serían como otros ingresos tal cual, no son parte de tus ingresos Sí. normales ¿cómo se del proceso de tu operación, Ujú. pues sí, pero de alguna manera ya tienes, por eso es que sí, igual en diciembre ya es muy complicado, si lo contratas en el Sí. 15, 20, te llega imagínate los 4 y medio y tal, estaría genial, sin embargo, sí es tener unos 2, 3 meses, precisamente la planeación fiscal va desde enero hasta diciembre, o sea, preferir los 6, 7 meses. Mm. ¿Para qué? Para que no llegues con un tema ahí que en noviembre, diciembre ya necesito tener ahí alguna situación, ¿no? Entonces, pero sí, que te den 2, 3 meses, estrategias, pues inversión, pagos pasivos, pasivos laborales, o sea, puede ser muchas cosas, pero sí tener un tiempo para precisamente planearlo. Tienes 15 hasta 20 años para ir poder planeando, ¿no? Ahorita podemos decir algo para este año, pero si la recibes en 10 años va a cambiar la legislación. Ya lo que se viene planeando la inteligencia artificial, pues ya en automático los impuestos van a ser diferentes, ¿no? Pero paso a paso, yo creo que cuando vayas a recibir tienes un buen periodo precisamente para planearlo y ahorita es muy, muy aventurado decir una planeación en 15 o 20 o 10 años, ¿no? Tal cual, ¿no? Es prepararse a cómo está la legislación fiscal en su momento, sobre eso podría trabajarse, ¿no? Mm. Súper interesante Buenísimo. la pregunta, ¿no? No, muy buenísimo. ¿Tenemos Y, alguna otra? Ujú. y un poquito similar, o sea, en general siempre es bueno comprar un seguro en octubre o únicamente este seguro.
Cualquier momento es bueno para comprar un Sí, seguro. cualquier momento que diría aquí el gente de seguros, cualquiera. Ahorita si gustan, también es buena época, ¿no, amigo? Déjenme su dirección y mañana los paso ahí. Sí, no, es importante, ¿no? Sí, tener una planeación financiera, por supuesto, y fiscal, ¿no? Para que puede ser a finales que vayan planeando desde agosto, septiembre, caray, ya la utilidad está interesante, ¿cómo podemos optimizar el pago de impuestos o el cierre? Pues ayuda muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo decía de que fueran octubre, septiembre, pero bueno, cualquier momento es bueno, noviembre, diciembre, siempre y cuando nos apoye para bajar nuestra base contributiva y ya posteriormente se tendrán 1, 2, 3, 4, 5 años cuando ya se va a vencer el seguro, ya saber qué hacer para que no nos agarre desprevenidos, ¿no? Que aquí creo que es súper importante, ¿no? Como que tomar en cuenta que si queremos sacar esto, podemos tener tanto el área de un tema fiscal, o sea, una persona especialista en área fiscal, y también el especialista en seguros, ¿no? Para que también no haya un tema de, oye, a mí no me convino, justo por lo que dicen de los tiempos. Claro, y el otro tema del que siempre hablaremos los agentes de seguro, pues es el tema de los riesgos. Sí, Al final estamos expuestos hoy, no en octubre, no en diciembre, estamos expuestos sí. hoy. Y entonces, pues más vale protegerse, ¿no? A mí me ha tocado platicar con empresarios en donde tienen, dicen tener todo, ¿no? Tengo aseguradas las instalaciones, tengo responsabilidad civil, todo, mi flotilla tiene seguro, Seguros. la mercancía está asegurada, no tiene asegurado hasta el perro. Sí. Hay seguros para perro muy buenos. Este, y resulta que ellos, en lo personal, como personas, no tienen un seguro. Seguros. Y este proyecto justo resuelve las dos cosas, porque es un tema que le sirve a la empresa Mm, y que a ellos los protege de estos riesgos que ya platicamos. Y creo que es siempre importante comentar eso. Si nosotros como socios o accionistas queremos tener seguro como persona física, es muy complicado que lo pague la empresa, ¿no? Que sea deducible para la empresa, salvo que tengas un plan de previsión social donde de manera análoga pagues a todos tus socios o depende del puesto, tienes que hacer un plan de previsión social para ser deducible para las personas. En cambio, aquí te ayuda, va a ser deducible en la empresa, vamos. mm. Sí te ayuda directamente a la empresa y puede asegurar a las personas. Por eso la importancia de hacer este workshop. Ujú. ¿Cómo va el formato, Mar? ¿Te gusta? Muy bien. Sí, Yo creo que nos van a sí, sí contar queda. después qué les parece. Yo creo que Ok. sí. Pero bueno, es justo, además del formato, Sí. el tema. El tema es porque, insisto, platicamos normalmente de asegurar las instalaciones, Sí. de asegurar la flotilla, de tener gastos médicos para los empleados, de tener seguro de vida Ujú. para toda la empresa. Eso por supuesto que es muy bueno Sí. y hay esquemas bastante accesibles para cualquier tipo de empresa que son deducibles de impuestos, pero por lo que comenta Adrián, es un tema deducible, lo paga la compañía y protege a la persona. Sí. Y para socios, antes nos preguntaban si era para socios, para directores, es para todos, pero para un socio debería de estar sí o sí con un proyecto de persona clave. 3 en 1, literal, ¿no? Sí. Andy, ¿tenemos alguna otra pregunta? Pues yo quisiera nada más preguntarle un poquito a Mao acerca del tema de los requisitos. Mencionabas en una parte que, pues bueno, para el tema ahí de definir, ¿no? El monto de la prima y demás, y bueno, en general del monto asegurado, se tiene que revisar ingresos de la empresa, estados financieros y bueno, mucha información por ahí. En el caso, digo, tú sabes muy bien, un poquito, o conoces, ¿no? Las empresas que tenemos en la comunidad y demás. En este sentido, algunas de ellas pues están iniciando apenas, ¿no? Con consolidar la información financiera, hacer esta presentación de reportes y demás, como que apenas van escalando en este caminito. O sea, ¿tú qué recomendarías? Oye, primero ármate bien esta información, termínala bien y de ahí ya como que metes tu solicitud o bien te ayudamos. O sea, en ese sentido, digamos que entendiendo la etapa donde están algunas de nuestras empresas, ¿qué recomendación nos podrías hacer? Primero es, como les decía, aquí platicamos de las generalidades. Es muy complicado hablar de un caso específico, pero yo recomendaría acérquense conmigo, platicamos, detectamos necesidades y vemos posibilidades. A lo mejor resulta que la primera ventanilla que hay que tocar es la de nuestro amigo Adrián, como experto contador y como experto fiscal, Exacto. que nos ayude a generar de la empresa información veraz, fidedigna y que satisfaga cuáles son los requerimientos de la compañía aseguradora. Mm. De acuerdo. Perfecto, muchas gracias.
Pues por parte del público que nos escucha el día de hoy, no sé si alguien tenga alguna pregunta específica, ya sea que gusten abrir su micrófono o bien escribirlo por el chat, no hay ningún problema, los escuchamos. Ah, bueno, nos dicen sus datos de contacto, ¿dónde están? Ahí. Les dejo Ahorita así de bote pronto mi celular. Es el 222-494-4151. Abierto 24 horas, 7 días a la semana. Encantado de platicar de seguros con todos ustedes. Nuestras oficinas están en la calle de Perote, número 5, en la colonia La Paz, aquí en Puebla. Están súper bonitas. No me cansaré de presumirlas. Pasan a visitarnos, les invito a un café y platicamos de seguros también. Claro, perfectísimo. Muchísimas gracias. Sherhak, creo que tiene una pregunta. Adelante. Ah, bueno, nos escribió. Muchas gracias por la información. Mm, no sé si quieres abrir tu micro. Hola, sí, muchas gracias. Yo solamente quería agradecer la información. Estuvo muy completa, muy bello todo. Hagan más eventos así, gracias. Traje Súper. porra, gracias, Elja. Gracias, Elja. Sí les está gustando, creo. Muy bien. También, bueno, creo que sí es una pregunta, nos dice René. Creo que el seguro está enfocado al riesgo de negocio en marcha y capital de la organización, claro, con el beneficio fiscal adicional. Sí. Buena observación, ¿no? Ujú. De acuerdo. Y también Héctor López, Super Pro Workshop hoy, muy bien ejecutado, amigo. Digamos que ¿cuál es el mejor lugar para esconder una base de impuestos? Proyecto de hombre o persona clave. Hombre, clave. Hombre No, no. clave. Planeación fiscal, amigo. Planeación fiscal. Mejor, así. Así suena muy bonito. Sí. Y correcta y segura. Sí. ¿No? Muy bien. Pues creo que hasta acá tenemos de preguntas. No sé si quieran mencionar algo adicional. Sí, por acá Mauricio nos va a comentar todavía un tema para ir cerrando un poquito. Igual si tienen preguntas, pues nos las pueden dejar y ahorita ya nos las pasa Andy. Sí, Claro. tres mensajes bien importantes. Primero, que en COI manejamos todos los ramos, Ujú, gastos médicos, vida, colectivos, daños. Tenemos muy buena oferta, tenemos fianzas, tenemos un esquema de fianzas también bastante robusto. Manejamos más de 19 compañías aseguradoras, bueno, entre aseguradoras y afianzadoras. ujú. Entonces, no creemos en la exclusividad, creemos en que tenemos las suficientes herramientas para poder Ujú. ofrecerle a nuestros clientes y prospectos un traje a la medida. Segundo, que este proyecto de persona clave es bien valioso. Yo sé que con este workshop no es suficiente. Reitero la invitación a que me contacten, nos visiten en COI y poder platicar más a detalle y hacerles un traje a la medida. Claro. Y el tercero, fíjense que no es el tema del workshop de hoy, pero a mí me gustaría dejarles un poco el gusanito La de este espinita. concepto, exacto. Ujú. Y si este formato funciona, y si me invitan otra vez, invitaré a Adrián, e invitaré también a un abogado para Súper. platicar del tema. El tema se llama intersocios, que otra Ok. vez no es un producto de seguro, es más bien otra vez utilizar los beneficios que nos ofrecen las pólizas de seguro para poder armar un proyecto a la medida de cada uno de los accionistas de la compañía. Y el concepto en realidad es sencillo, pero tiene su gracia. Imagínense que nosotros tres y Gonzalo, que está aquí tras bambalinas, somos socios Ujú, y cada quien tenemos nuestro 25% de acciones. claro. Y nosotros nos llevamos muy bien, nos caemos muy bien, compartimos ideales, tenemos una meta en común clara, cada quien tiene su lugar y su aportación y todo queda clarísimo. Pero si alguno de nosotros llega a faltar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la empresa no tiene los recursos para poder liquidar esa parte? Mm, ¿Tenemos que aceptar al beneficiario de las acciones del socio que falte? Ujú. mm, ¿Será la esposa, tu ujú. esposo,
con qué concepto de negocio vendrá, Claro. conjugará con los ideales con los que fue creado la compañía. Y bueno, seguramente todos nosotros de esto tenemos más de un ejemplo en nuestro día a día como empresarios. Pues el concepto de intersocios tiene el objetivo de poder solucionar este problema de manera anticipada o este posible riesgo de Sí. manera anticipada. Porque de lo único que tenemos certeza hoy es de que algún día no estaremos. Sí. El proyecto de Intersocios es utilizar, digamos, una estructura legal, Mm, utilizar los productos de seguro para que todo quede debidamente de manera contractual mm, ante notario y un ujú. contrato con todas las de la ley y una póliza de seguro para que en caso de que cualquiera de nosotros llegue a faltar, la suma asegurada sea justo Por parte. la posición accionaria Ok. y el beneficiario son los demás socios. Está bien. Mm, Y eso ya queda pactado. Entonces aquí no dependemos si la empresa tiene o no tiene recursos, claro. si si vamos a tener un problema con los beneficiarios o Ujú, no, ujú. si los beneficiarios saben del negocio, quieren entrar o no quieren entrar, sino todo queda debidamente estipulado en un contrato ante notario. Los socios lo estipulan, contratan una póliza de manera individual para que la indemnización sea justo para liquidar la parte del socio. ¿Es necesario que esté estipulado en los estatutos del acta constitutiva o no, en el protocolo, o es independiente? Que yo sepa, Mm, no es necesario. Está súper bien. Muy bien. Perfecto, pues sí, nos dejaste con la espinita, ¿no? Ya No sé, platicaremos sí, no y sé si tengan traeremos, pregunta así muy cortita de este tema. Si gustan abrir su la verdad, micrófono, los dejé impactados. Está impactados. muy bien, está buenísimo. Es Sí, pues muy por rato. aquí en el chat no tenemos ya ninguna pregunta adicional. Si alguien tiene alguna duda en específico, como bien lo decía Mariana de este tema, adelante también pueden abrir sus micrófonos sin problema. Hola, hola. Sí, Hola. Sí. Hola, Mar. Muy interesante este último punto que tocas. Este proyecto se me hace muy bueno, ya que sí hay mucha pyme que exactamente la organización pues está hecha aparte de que son la familia, normalmente pueden resolver exactamente ese riesgo que es una realidad, ¿no? Digo, al final las personas que fundan un negocio pues de alguna manera terminan su ciclo y sí se pueden ver envueltos en esos conflictos, ¿no? De manera, sí, liquidar, ¿no? La parte accionaria. Aquí, fíjate que comentabas un poquito la parte esta sí me deja la duda por un tema ahorita que estaba viendo con un cliente, esta parte si es necesario ponerlo en el acta constitutiva. Yo me inclinaría más por un sí o indagar más, tener la certeza, porque en lo personal me parece una excelente propuesta y sí, si pudiéramos tener mayor certidumbre de esta necesidad de ponerlo en el acta constitutiva, sería muy bueno. Totalmente de acuerdo, René. No te pierdas el siguiente workshop. Es para Ah, dejar ahí. pero tienes toda la razón, es un tema bien importante y aquí sí no puede haber espacio a la especulación o a la interpretación. Todo tiene que quedar debidamente sustentado Ujú. en este armado legal para que todo el mundo tenga certeza de lo que va a pasar. De acuerdo. Muy bien, ya me capturaste, ya estaré dispuesto para la siguiente temporada. Eh. Perfecto. Ya tenemos uno. Eso es todo. Saludos. Saludos, René. gracias, René. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para nuestro buen Mau o Adrián? Omar. Nos dice Alejandro, felicidades, todo muy bien, Pueden abrir su micrófono si quieren. muy pro. Y si todo bien, Espero que no con dudas. ajá.
Listo. Pues creo que ya estamos de preguntas. Muchísimas gracias, Mau, Adrián, por el No, al tiempo, por contrario. esta información. Es súper, súper importante, pues, sobre todo en estos puestos importantes de la empresa, pues también poner atención en este tipo de acciones o estrategias que pues más que quizá un gasto, pues al final es una inversión que les va a traer beneficio tanto a la persona como al negocio, ¿no? Entonces creo que el empezar a visualizar un poquito de estas buenas decisiones, como bien lo decías, desde, o sea, más pronto mejor, pues creo que es el panorama ideal. Pues muchísimas gracias, Mau, Adrián. Al Igual. contrario, muy agradecido Muchas gracias a por el todos. espacio. Muchas gracias, Mar. Gracias a Innovarte. Gracias, Dosis Media. Mau, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Muchas gracias. Igual si quieren, tienen dudas, vamos a estar subiendo en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, Innovarte MX, para que sigan igual a Mauricio y Adrián. Los vamos a estar etiquetando y pues les agradecemos el tiempo que estén ahí interactuando con nosotros. Díganos qué les pareció esta dinámica más divertida, qué les parece. Mau, muchísimas gracias. Gracias, Matt. Muchas gracias, Adrián. Adrián, Gracias, Mar. mil Y gracias. ya les Mau, dejamos gracias. por el chat, les dejamos por el chat ya el teléfono y la dirección y todo de Mao. Quizá Adrián, ¿cómo te pueden contactar para aquellas personas que también están interesadas en conocer un poquito más al respecto de estos temas fiscales, contables? No, ¿Dónde pues, te pueden pues contactar? todas sus órdenes, bueno, mi celular es 2221-529498 y pues acérquese también a nuestra oficina, asesores contables fiscales, pues estamos en declaraciones anuales, está interesante este mes, Ujú. cuestiones de personas morales y precisamente vamos a incluir todos estos temas de los seguros, de deducción y pues en abril tenemos el tema de las personas físicas, que hay muchísimas dudas, muchas preguntas, Sí. entonces a sus órdenes, lo que se les ofrezca, porque a veces depende de su régimen, Mm. puede ser persona física, con actividad empresarial, recicos, sueldos, salarios. Oye, tengo que hacer mi anual si soy empleado, también Claro. está obligado a hacer declaración, depende Sí. de sus ingresos, si son dos patrones, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas dudas, pero bueno, todas sus órdenes, Adrián.acevedo @acrconsultores.com.mx es mi correo y pues ahí le vamos a dejar ahí en el chat las redes sociales por lo que gusten. Ahí estaremos al pendiente, a sus órdenes, lo que se le ofrezca y pues ahí estamos. Gracias. Súper, gracias. ¿Listo, Mau? Listísimo. Súper, pues nosotros nos despedimos. Tengan una excelente tarde y nos vemos muy pronto en el siguiente workshop de Innovarte. Bye. Gracias. Adiós. Adiós.